hablar de Carlos Daniel es hablar de muchas cosas. Daba gusto, pues cada vez que uno hablaba de Carlos Daniel Cárdenas en el estadio universitario, como la gente ahí mismo ponía el rostro de asombro, porque ellos sabían que nosotros conocíamos a dicha persona. Hablar de Daniel es hablar de béisbol. Él sabía lo que estaba haciendo y él creía en sí mismo. Y él nunca llegaba a titubearte. O si ese muchacho hubiera podido moverse, como nos movemos nosotros, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido un dios en la materia de béisbol. Es mucho lo que se puede decir de Carlos Daniel, que fue un gran luchador, un gran vencedor. Carlos Daniel era apasionado. Definitivamente una persona que hizo lo que él hizo tiene que ser una persona apasionada. Era una persona crítica, tenía una posición. Le decía la verdad en su cara a cualquiera. Era una persona que todo lo que se proponía lo hacía. Él lo único que no podía hacer en la vida era caminar. Él hizo lo que quiso. Carlos Cárdenas era extraordinario, él sigue siendo extraordinario. Él fue brillante. Insuperable, persistente. Era persistente. No le gustaba el hecho de figurar como tal, sino de hacer y dejar. Cada momento que vivió de su vida lo vivió con plenitud, con grandeza y con dignidad. Él entendió, él captó en un 100% el sentido de la vida. Fue una vida muy bella. La vida de Carlos Daniel es una vida bellísima. La vida de Carlos Daniel es una vida digna de ser contada. Carlos Daniel era un niño muy pequeño cuando casualmente se descubrió que padecía de distrofia muscular, una terrible enfermedad cuyo diagnóstico anunciaba que quedaría inválido en la infancia y que habría de morir en la adolescencia. La noticia, pues, fue una cosa verdaderamente trágica, como es natural, para sus padres. Sin embargo, asumieron desde el primer momento una actitud muy valiente. A Carlos Daniel se le descubrió que tenía la distrofia muscular a la edad de 2 años y 4 meses. Yo lo llevé al médico y él fue el que se dio cuenta del problema. Él se dio cuenta que tenía los músculos de lo que uno llama la batata, vulgarmente, muy desarrollados, los gemelos, y fue fortuito. No había ninguna sospecha de ninguna enfermedad. Empieza a sucederse una serie de cambios a nivel de sus músculos. Hay una mutación genética de una sustancia o de un elemento que se llama distrofina. Esto hace que hayan ciertos trastornos a nivel muscular. Este médico, además de hacer el diagnóstico, nos dio unos consejos que nos fueron muy útiles en la educación de Carlos Daniel. El primer consejo de él que nos dio fue: no permitan que este niño se convierta en un tirano. O sea, no permitan que, a cuenta de que él tenga una enfermedad grave, los manipule ustedes y sea el dictador en la casa. Y el segundo consejo que nos dio fue: deben tratarlo como un niño normal. Yo lo entendí, lo practiqué toda la vida con él. Era tratarlo como una persona normal. Y es lo que él siempre lo hablaba y lo que agradeció en su vida. Nosotros siempre en la casa y en el colegio tratamos a Carlos lo más parecido a cualquier otro muchacho, igual. Y de hecho cuando él fue debilitándose y quedó en la silla de ruedas, todos los amigos pues se peleaban por quién iba a llevar a Carlos, querían seguir estando con él, quién va a llevarle la silla a Carlos. Y bueno, normalmente salía ganando José Amalio Graterol porque pues era el más grande, nos llevaba 5 cabezas. Todo el mundo lo trataba igual y él hacía que la gente lo tratara igual que cualquier otra persona. Nunca se le consintió, siempre se le exigió que sacara buena nota, que fuera al colegio, que cumpliera con sus obligaciones, con el horario, con su aseo, con su formación. Fue lo que se le inculcó: trabajo, trabajo y trabajo. Entonces él pensaba siempre en qué es lo que voy a hacer ahora, qué sigue ahora, siempre ocupado, siempre estuvo ocupado. Y en resumidas cuentas nos digo: acuérdense que ustedes no le pueden dar más años a su vida, lo que sí le pueden dar es más vida a sus años. Pues entonces se dedicaron a hacerle la vida lo más grata posible al muchacho.
Carlos Daniel y yo éramos primos hermanos. De hecho, yo le llevaba 3 meses a él. Y de chiquitos éramos tan unidos que nos considerábamos novios. Él era pues mi primer novio y yo era su noviecita. Una vez, mi tío Daniel, así como para sorpresa para él, que él sabía que me adoraba, me llevó casi carraptada porque, bueno, en mi casa tampoco sabía, o sea, eso fue de un minuto para otro. Teníamos como 4 años. Aparte de ser su padre, excelente amigo, pues tanto es que Carlos Daniel hizo viajes solo conmigo al llano, fue de cacería, iba a las haciendas cuando estaba joven conmigo. Después que queda inválido ya es más problema, después de los 9 años. Él mismo fue el que pidió la silla de ruedas. Él mismo le dijo al papá, necesito una silla de ruedas. Hay una época que mi vida personal cambió muchísimo, fue cuando él quedó inválido. Carlos Daniel a los 9 años ya no podía sostenerse en pie, entonces le compramos unos carritos eléctricos y él llevaba una vida muy suave en el sentido de que fue algo paulatino y para él no llegó la invalidez de un día para otro, sino poco a poco. Cuando comenzó su proceso con su silla de ruedas, cosa que en primer momento no fue silla de ruedas, sino fue como un carrito con el que él se trasladaba, más bien disfrutamos de eso y nos llevó paseando y para nosotros era, o sea, una gran ilusión que Carleto nos paseara en su carrito. Me acuerdo de la silla que tenía, que era, para nosotros era como una moto, era como un juguete, era como andar. Cuando tenía 10 años, para mí eso era, me fascinaba que él la dejase quieta ahí para yo poderme montar y utilizarla y correr en ella. Yo jugaba con él al aire, yo jugaba con él a ladrones y policías y me recuerdo perfectamente cuando él se caía de las sillas de ruedas jugando y se molestaba, pero a la vez decía, te toqué. Él tenía una silla de ruedas que parecía un carrito de golf y entonces de esa silla de ruedas bateaba y bueno, corría las bases. Bateaba con su silla y corría las bases, se iba con la motico, corría primera, se iba segunda, se iba tercera. Carlos le gustaba mucho en el colegio la investigación, todas esas tareas de investigación, de historia. Yo creo que lo ayudaron a él después en el gusto por la investigación de las historias sobre los deportistas, sobre el béisbol. Y lo enseñaron a él, sobre todo el profesor Rojas, que él le dio mucha importancia al aprendizaje de lo que eran las reglas de cada deporte. Entonces, a él le encantaba saber los detalles del juego en toda su extensión. Entonces él se quedaba a la hora de deporte en la biblioteca investigando porque lo ponían a realizar trabajos sobre los deportes que estuviéramos haciendo, sea atletismo, entonces él investigaba sobre el atletismo, estábamos haciendo ahorita gimnasia olímpica, entonces él iba y lo ponían a investigar sobre gimnasia olímpica. Cuánto mide una cancha, cuáles son las reglas del juego, y Carlos estaba muy bien instruido acerca de cuáles eran las reglas del juego, mientras que las demás personas que lo podían hacer, lo que hacíamos era jugar. Llegó un momento en que el niño caminaba y se caía, entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, Carlos Daniel, porque a mí me interesa que tú asistas a la clase de educación física. Él tenía que presentar unos trabajos escritos que requerían gran investigación. Yo creo que era más fácil hacer la educación física en el momentico que las 2 horas que tenía, que realmente sentarse a investigar. Fue un acicate, fue un detonante para que el niño se llenara con ese trabajo, esa investigación que se hacía. Ese profesor de gimnasia, en vez de mandarlo a su casa, porque era un niño inválido de los 9 años, es que el profesor de gimnasia lo convirtió en los compañeros en ser el referee de los demás compañeros cuando practicaban los diferentes deportes, le aprendió las reglas y después le mandó a hacer una serie de trabajos. También hechos, también redactados, también, ¿cómo diríamos? Una investigación tan completa. Y esa nota que yo le ponía 18, 19, 20, porque se lo merecía, porque era un trabajo, una investigación bien hecha. Lo hizo como investigaciones para educación física para sus trabajos y lo empezó a hacer como personalmente, pues para su hobby. Estar pendiente del deporte, para él era su gran actividad. Desde los 12 años, no solo lo veía en la televisión, sino que leía los periódicos, los recortaba, las noticias más importantes, él tenía una pequeña hemeroteca. El día lo dividía en muchísimas actividades, cortaba muchísimo periódico,
todas las mañanas. Ay, Carlos Daniel, perderá tiempo, pensaba yo, bueno. Pero también hacía su ejercicio, a veces, ¿no? Y leía todo se lo aprendía, una maravilla. Después de que a él no le gustaban las matemáticas, yo me quedaba con la boca abierta. Él tuvo una adolescencia temprana, vamos a decir, porque empezó a darse cuenta de las realidades de la vida y de la propia vida de él a temprana edad. A lo mejor otro niño a los 12 años todavía no sabe bien qué es lo que va a ser su futuro. Y él sí se dio cuenta a esa edad que ya iba poco a poco perdiendo su capacidad física, su fuerza en los brazos. Una vez salió en una revista sobre un caso de la distrofia muscular. Yo no le decía, tome, lea, sino se la ponía en el escritorio. Él lo leía y nunca me comentaba. Yo siempre me he visto con un homeópata. Y una vez le dije al homeópata, mire, voy a traerle a un muchacho que tiene 11 años que sufre de distrofia muscular. Pero por favor, no le diga que se va a morir. Me dijo, entonces no lo traiga. Bueno, yo lo llevé con la señora y el papá todavía ni siquiera sabe esto, ¿no? Escondidas de él, porque se imagina. Lo llevé allá y entonces se fue a los 11 años y fue muy bueno que lo hubiéramos llevado allá a esa consulta. Porque el señor lo sienta, el doctor, y le dice, bueno, tú sabes lo que tiene, ¿no? Tú sabes lo que te espera, que la muerte, ¿no? Mire, yo me quería morir. Carlos Daniel, eso bajaba la saliva, es decir, cambió, es horroroso, ¿no? Cuando, como asimilarte que sí, que yo voy a morir más temprano que otro, que eso es lo que me toca a mí. Bueno, yo me quería desaparecer, pero a la larga fue muy bueno, porque tuvo quien se lo dijera. Hilda fue a muchas consultas a las cuales yo, lógicamente, estaba en las consultas porque era su fisioterapeuta. Y ahí se habló de toda la evolución de la distrofia delante de Carlos Daniel. Y él escuchó todo lo que era la evolución, con una madurez que le daba a uno ejemplo. Yo pensaba, ¿qué estará pensando Carlos Daniel en ese momento? Él tuvo momentos de depresión, no era una personalidad depresiva lo que él tenía, pero sí tenía momentos de depresión como cualquier ser humano. Pero él trataba de superar esos momentos con sus tareas, con sus obligaciones, con sus distracciones, con la televisión. Yo creo que cuando él veía un juego de béisbol se emocionaba tanto que ya en ese momento dejaba de pensar en lo que lo deprimía. Yo todos los domingos iba y me sentaba al lado de él en su escritorio, porque él siempre estaba escribiendo y viendo la televisión y viendo los juegos de pelota, y él me los explicaba todo. Mira, ahora está pasando tal cosa, y porque, por ejemplo, el básquetbol, yo a veces, como no me gusta mucho, no lo atendía, pero él me lo explicaba todo. Entonces yo lo veía que él quería ver más su deporte, disfrutar más, y que pues, no le iba a quedar mucho tiempo. Entonces cuando le digo, pues sácase de estudiar. Entonces el papá después me dice, ¿cómo le digo que se saliera a estudiar? Yo pensé que había hecho algo maravilloso. Entonces él decidió en enero del 89 a retirarse del colegio. Fue 2 días a clase y dijo, definitivamente me retiro del colegio. Cuando él determina salirse del colegio, nosotros nos preocupamos mucho en la casa, en especial yo me preocupé porque ya yo sabía exactamente cuál era el proceso de su enfermedad, que un niño metido dentro de una casa que iba deprimida y había que buscarle alguna actividad. ¿Y qué vas a hacer tú si no vas al bachillerato? Estoy pensando qué voy a hacer, pero yo no me voy a quedar sin hacer nada. Él nunca nos lo dijo explícitamente. Tengo un sueño, tengo un plan, quiero escribir un libro, quiero ser periodista deportivo, pero él se lo tenía un poco escondido, pero él tenía se veía que tenía ese sueño, esa ambición. Un libro, entonces él todo eso lo tenía ahí, ¿no? No era sino empezarlo a trabajar y hacerlo, y él siempre, pero sí se puede, claro que sí se puede, todo lo que uno quiere en la vida lo logra. No es sino desearlo y trabajarlo. Y si le conviene, porque uno tiene que decirle también a Dios, bueno, si me conviene, porque a veces uno pide lo que no le conviene, ¿no?
él, aunque tuviese ese sueño, no estaba seguro de que pudiera y tuviera la capacidad, ya que bueno, tenía 15 años. Desde los 7 años, él decía que iba a escribir libros, que iba a ser escritor, y tanto que hablaba de escribir libros de fútbol argentino, un niño apenas de esa edad. Él conoció al general retirado Santero Núñez, que es un venezolano que se ha dedicado a escribir sobre las series del Caribe. Fue muy divertida la entrevista porque Carlos y el general Santero Núñez conversaron muchísimo sobre béisbol, personajes, enfrentamientos de equipo, y nosotros, Daniel y yo, nos tuvimos que quedar callados porque en realidad no dominábamos ni teníamos mucha idea del tema. Y aunque la edad no fue ningún impedimento, porque un señor retirado y un niño de 15 años, pues se compenetraron, hablaban muchísimo, pues desarrollaron una amistad. Bueno, en primer lugar, lo que yo encontré fue una emotividad de la cual emanaban sueños que él quería realizar. Eran unos objetivos aparentemente distantes, pero que él tenía una determinación de hacerlo, de lograrlo, de conquistarlo. Y le da ánimo, pues le dije que él puede hacerlo, y ahí simplemente, en el caso mío, al decirme que él tenía una solución, que él quería hacer algo específico, para mí fue ver la luz otra vez, porque yo lo que le tenía pavor era que estuviera de vago en la casa. En una de esas conversaciones, pues Carlos le dice, bueno, ojalá yo pudiera ser como tú, yo quisiera escribir un libro, yo tengo ese sueño. Me di cuenta que tenía una determinación, que tenía deseo, capacidad, talento para emprender la empresa, que solamente faltaba, bueno, el apoyo que todo el mundo necesita de otros colaboradores. Entonces, a través de un amigo común, yo me encontraba estudiando periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo supe del interés de Carlos por llevar adelante esta obra. Nos pusimos en contacto, nos reunimos, nos conocimos y comenzamos a trabajar juntos. Al comienzo yo empecé a trabajar en la parte de la hemeroteca con él, ayudarlo a la investigación sobre toda la vida de cada uno de esos venezolanos que en ese momento habían jugado en Grandes Ligas. Posteriormente yo también empecé a trabajar con él en la realización de las entrevistas y en detalles pertinentes a cada uno de los capítulos del libro Venezolanos en las Grandes Ligas. Eso fue muy emotivo para él, ver en el periódico que se cumplían los 50 años del primer venezolano en las Grandes Ligas, que fue Alejandro Patón Carrasquel. Cuando Carlos leyó eso, dijo, ya sé cuál es el título de mi libro, y mi tema va a ser Venezolanos en las Grandes Ligas. Una verdadera sorpresa para mí cuando a la edad de 16 años emprende la labor de escribir un libro sobre el deporte en Venezuela.
fue el autor, un señor en la materia. El primero que se preocupó por tener la leyenda de todos los peloteros venezolanos. Yo creo que él incentivó a muchas personas que están en el mundo del béisbol a seguir todos aquellos peloteros que están dándose a conocer. Después del libro de él, yo me acuerdo que salieron otros libros y yo creo que estas personas pues se motivaron a raíz de lo que él hizo y con toda su incapacidad a seguir los mismos pasos de él. Sorprendía a uno cuando le decía los récords, a veces que uno no se acordaba lo que uno hizo bien o lo que hizo mal. Él buscaba esa conversación de hacerle recordar a uno esos momentos y de verdad que era sorpresivo, pues me sorprendía a veces con sus respuestas o preguntas, de acordándome de récords, de anécdotas, de cosas que podía pasar. Yo creo que lo más bello que hizo Carlos Daniel es que tomó en cuenta a todos los peloteros, no importa que fuesen Galarraga, Vizquel, Guillén, los que han tenido nombre. Yo creo que él tomó en cuenta a todos los peloteros de venezolanos. No importa que si llegó a clase A, AA, a la rookie, no jugó pelota sino un ratito. Que en Venezuela nunca se ha hecho eso. Siempre cuando se escribe de alguien o se habla de alguien, se habla de los caballos. Como quien dice, nunca se toma en cuenta el pelotero que está atrás, el Alfaro, el Ángel Salazar. Siempre toman en cuenta que hace el mismo grupito de personas. Y Carlos Daniel no, Carlos Daniel se importó por el béisbol, no por los peloteros. Carlos Daniel era uno que investigaba todas esas cosas del béisbol, lo que era la parte del juego del béisbol, la parte del campo donde estarían los peloteros, cada uno defendiendo su uniforme del equipo en la cual estaba participando, pero él trataba siempre de investigar algo más que eso. Como Carlos Daniel, que se interesara tanto por la historia de los peloteros, no solamente de las grandes estrellas, como dicen, y nada de eso, sino que él tomaba en cuenta todo lo que jugaron béisbol. Bueno, este es un libro que tiene, como toca de decir, la actuación detallada de todos los big leaguers, desde Alejandro Carrasquel, cuando debutó en el año 39, hasta Julio Machado en el 89. Incluye solamente el debut de Carlos Hernández, ya que no nos daba tiempo para entrevistarlo. Y hay unos capítulos especiales, uno de Carlos Terremoto Ascanio, único venezolano en actuar en la Liga Negra, y uno que escribió Juan Benet sobre Esteban Bellán, primer latino, él era cubano, primer latino en actuar en el béisbol organizado en los Estados Unidos, y Luis Castro, primer latino en las Grandes Ligas. A partir de ese momento yo creo que se produjo una gran cantidad de obra bibliográfica acerca del béisbol profesional, con una obra muy bien documentada, bien informada, bien escrita. Carlos Cárdenas Lares, con 17 años de edad, acaba de lanzar lo que es un verdadero suceso, el libro Venezolanos en las Grandes Ligas. Tienen ustedes la portada de algo que hay que coleccionar, la historia de los primeros 55 big leaguers que dio nuestro país. Así que muchísimas gracias a Carlos Cárdenas Lares por su visita, y aquí está Damaso Blanco con él. Carlos, a mí me gustaría, para que nos diga qué te inspiró para escribir este maravilloso libro. Bueno, lo que me inspiró fue que leía en periódico que se cumplía el cincuentenario del primer venezolano Grandes Ligas, cuando Patón Carrasquel debutó en 1939. Y la verdad es que no esperábamos, Damaso, encontrarnos con algo tan bueno y, repito, que sirve para coleccionar. Carlos, si esta es tu primera experiencia, tu única experiencia dentro de esta actividad de literatura deportiva. Bueno, con experiencia de un libro, sí es la primera, pero anteriormente
había hecho trabajo de investigación. Ese impulso dado por Carlos Daniel sirvió para que muchos otros siguieran el camino y que en este momento pues tengamos muchas publicaciones que quizás se repiten año tras año, siempre actualizándolas y poniendo al día el deporte venezolano a través de los libros. La contribución que ha hecho con esos libros a la bibliografía del deporte en Venezuela ha sido inestimable. Ustedes no tienen una idea de lo que significa este libro, que tiene 344 páginas. 344 páginas. Y aquí está la vida y milagros de estos jugadores venezolanos, que son 55. Sí, en el libro aparecen 55. ¿Tú tienes cuántos años? 17. ¿Y escribiendo este libro cuánto? Desde mayo del año pasado. O sea que, oye, rápido lo hiciste. ¿Qué te motivó a ti escribir esto? Porque yo sé que tú eres un investigador nato. Desde que empezaste en el colegio comenzaste a investigar. ¿Y qué te motivó? Lo que me inspiró primero fue la Serie del Caribe en México, cuando ganó Venezuela. ¿Que ganó el cara? El Zulia. Ah, el Zulia. Sí, sí. El año pasado. Ajá. Y también cuando leí que el 23 de abril del 89, que se cumplían 50 años desde que debutó el Patón. Oye, qué bueno, Carlos. Tiene punto de comparación el hecho de que ahora un periodista quiere documentarse y agarra un libro y sabe lo que está diciendo. Porque que eso no existía en Venezuela. Un aspecto interesante de Carlos Daniel es la arista cultural que él incorporó en el béisbol. Carlos Daniel era un joven muy acucioso, mucho más acucioso que cualquier periodista de su época. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Son dos jóvenes, Carlos Cárdenas Lares, quien está allí a la izquierda, y el periodista Giner García. Ellos se han dedicado hace ya algún tiempo a seguir con precisión lo que es el béisbol, sobre todo lo que es los venezolanos y el béisbol de Grandes Ligas. Sus hazañas, sus estadísticas, parte de la historia de cada uno de los venezolanos que han actuado en el béisbol de Grandes Ligas. Sí, señor, qué interesante. Es verdaderamente una joya, un libro de consulta y que todo aficionado tiene que tenerlo. Desde el mismo momento en que yo comienzo a trabajar con Carlos Daniel, yo noté sus deseos de hacer algo distinto, de hacer un trabajo de calidad, algo que quedara de verdad y no simplemente publicar un libro y que todo el mundo, mira qué bien el libro, se publicó un libro de béisbol, otro más, no, algo distinto. Por eso yo los recomiendo y quiero hacer pie de que si tienen la posibilidad, y es un libro que no es caro para realmente la cantidad de conocimientos que tiene. Por ejemplo, yo recuerdo, después de venezolanos en las Grandes Ligas, cómo todo el mundo quería participar en lo que fuese el próximo libro que él hiciera. Y él trabajaba con una gran seriedad, con una gran dedicación. Y yo no creo que él estuviese marcando cada uno de los días en los cuales estaba trabajando, pero sí era bien cierto que él quería aprovechar cada minuto que tenía para llegar, para estar, para arribar al lugar donde él quería ir. El tiempo es el hombre, no existe propiamente ni un tiempo récord ni un récord del tiempo. En todo caso existe el aporte de cada quien. A pesar de que pareciera contradictorio el hecho de que él sabía que tenía poco tiempo y que debía aprovechar ese tiempo que él tenía, para él lo más importante no era la rapidez con la cual se culminaba cada trabajo. Para él lo más importante era que cada trabajo se culminara con la calidad deseada. Cuando el hombre se convierte en su propia ruta y a través de su ruta va estableciendo él su propio tiempo, su propia medida de entrega. Para Carlos Daniel fue lo más estimulante del mundo haber encontrado, como decir, ese filón. Cada quien tiene que encontrar el suyo, ¿no? Hacer ese libro sobre los deportistas venezolanos, él lo consideró, pues, realmente el objetivo de su vida. Y ese dinamismo era tan contagiante que no una, sino muchísimas veces nos seguimos viendo. Y en dos oportunidades fui con el mismísimo Andrés Galarraga a su casa. Fui directamente hasta la casa de Andrés a buscarlo en dos ocasiones. Vamos, Andrés, que usted quiere conocer. Porque él me dijo, mira, Visconti, ¿tú crees que tú me puedes presentar a Andrés Galarraga? ¡Uf! Me canso. Dice uno muy a lo caraqueño. Bueno, y entonces le llevé a Andrés Galarraga. Aquí está Andrés. Bueno, la primera vez que fui
con José Visconti para Casa de Daniel, la verdad que fue algo sorpresivo, ¿no? Él se admiró mucho de verme, de conocerme, de querer hablar conmigo, de hacerme una entrevista, incluso hasta de hacerme un libro de toda mi vida, de toda mi trayectoria en el béisbol de la pelota. Y con José Visconti, pues como todos saben, es una persona muy cómica, graciosa, de mucha risa, de mucha... siempre pues con sus chistes nos ponía como con más confianza mientras más hablábamos. Los deportistas tenían un gran afecto por él. Él iba a los juegos de béisbol y cuando llegaba a los estadios pues lo saludaban. Yo me acuerdo que un día yo anoté una carrera y yo volteé hacia la tribuna y lo vi a él sentado arriba en la tribuna en una silla de ruedas y él hizo un gesto así como con la mano diciendo eso es Vizquel, buena esa. Y esas son cosas que lo llenan de orgullo a uno. Para agarrar esta profesión, un muchacho muy esmerado, muy profundo en la materia. Muy profundo. Carlos Daniel debió haber leído mucho y debió haber visto mucho béisbol, porque los conocimientos, como dije anteriormente, eran profundos. Es que sabía tanto de pelota que es increíble de la manera de lo que sabía pelota. Pues cuando tú hablas con un pelotero, la conversación se hace un poco más amena y más rápido. Y hablando con Carlos Daniel era como que si él fuese jugado béisbol en otra vida. Estábamos Antonio Armas, Baudilio Díaz, y estuvimos hablando tanto de béisbol que de repente Carlos Daniel se involucró tanto en la conversación que no nos damos cuenta que estábamos hablando con un hombre aficionado, vamos a llamarlo aficionado, sino que parecía que estuvieran hablando con otro pelotero joven, por la forma como él se expresaba del béisbol. Uno a veces se le olvidaba que uno llegaba un momento de que él podía pararse de esa silla y salir caminando con uno y podía estar a jugar con uno o lanzar. Cada vez que nos conseguíamos todo con él, se le veía la emoción, los buenos momentos que estaba pasando, y así como se emocionaba él, nos emocionaba a nosotros con él. Entonces todos esos peloteros se hicieron muy amigos de él y cada vez que venían a Caracas lo visitaban y eso le llenaba mucho. Carlos Daniel, después que publicó su primer libro, le hicieron una operación quirúrgica. El médico le dijo, si tú quieres vivir un tiempo más, tú tienes que operarte, y la operación era una alta cirugía. Y él dijo, yo quiero operarme porque tengo muchos libros más que escribir. Que el doctor dice que esa operación, él me dice, ay, tengo que terminar 4 libros porque yo me quedé así, porque yo dije, ay. Cuando vino ya operado me dijo, yo me sometí a esta vaina que es tan, porque es la palabra que yo uso, esta vaina que es tan arrecha, porque yo tengo que escribir por lo menos 5 libros. Ya había tenido la idea durante la elaboración de Venezolanos en las Grandes Ligas de hacer una biografía sobre la vida de Roberto Olivo. Y entre los dos se formó una llave imbatible. Roberto Olivo venía a esta casa, se pasaba horas con Carlos Daniel conversando de las anécdotas del béisbol. Fue una pasión para ambos. Se había hecho bastante amigo de él a pesar de la diferencia de edad. Carlos Daniel, cuando lo conoció, tenía 16 años y Roberto Olivo tenía más de 70. La pasión por el deporte, específicamente por el béisbol, une a las personas. Yo creo que el deporte es una de las cosas mágicas que tiene, que puede unir a una persona de 70 años con una persona de 16, porque se comparte un ideal, se comparte una pasión. Saca él un libro lleno de anécdotas y llena de historia de lo que era la vida de Roberto Olivo y lo que fue el béisbol, lo que era la Caracas en antaño, lo que fue la Venezuela de las diferentes épocas. Ese libro significa lo más grande de mi vida. Ahí está reflejado todo, pues, lo que fue mi adolescencia, mi juventud y la adultez también. El joven escritor Carlos Cárdenas Lares, el mismo que hizo posible aquel éxito de librería deportiva con Venezolanos en las Grandes Ligas,
presentó en un hotel capitalino su nueva obra Playboy, Vida y anécdotas de Roberto Tarzán Olivo. Cárdenas relata en 200 páginas la historia del más carismático árbitro de la pelota venezolana, quien a su vez ha protagonizado una vida llena de interesantes episodios que el joven escritor se encargó de llevar a papel a través de una profunda investigación hemerográfica y de entrevistas. Escrito por Carlos Cárdenas Lares. En esta obra, Cárdenas Lares reseña la vida del quien fue considerado uno de los mejores umpires en la historia de la pelota rentada. Este es un libro maravilloso que está ya en las librerías y que cuenta cosas maravillosas de ese hombre extraordinario también como fue Roberto Olivo. Vida y anécdotas de Roberto Tarzán Olivo. Bueno, lo que me motivó a hacer el libro fue que en el año 89, cuando empecé a hacer el de Venezolano en Grandes Ligas, lo conocí a él. Entonces, como vimos que tiene tantas anécdotas y tantos cuentos del béisbol, y como he dicho anteriormente, atletismo y otras áreas, decidimos que por qué no hacerle una biografía en forma de homenaje. Y yo creo que ese libro para mí es un recuerdo que lo tengo imperecedero. Fue digamos que la semilla que dio origen posteriormente a la creación del Fondo Editorial Cárdenas Lares y a su vez a la creación y a la publicación de una gran cantidad de libros en los cuales estuvo involucrado Carlos Daniel, bien sea como autor o también como editor. Entonces no era solo él era escritor, eso fue pues evolucionando. Pasó a ser de un escritor a un editor. Yo creo, o más que creo, estoy seguro que la historia de la publicación de libros deportivos y de la bibliografía deportiva en Venezuela tiene dos etapas, que es antes y después de la creación del Fondo Editorial Cárdenas Lares. El Fondo Editorial siempre cautivó a la gente. Cada una de las personas que ingresaba al Fondo Editorial se enamoraba del Fondo Editorial, y yo creo que eso era producto de que en el Fondo Editorial tú podías quemar tus ideales, tú podías hacer lo que realmente tú quieres. Era bien interesante esa amplitud de creatividad que existía en ese equipo, ¿no? Allí uno proponía algo que fuera creativo y realmente no había muchas limitaciones en irse, o sea, de repente en volarse la mente y uno decía una tontería y quizás no se aprobaba, pero quizás una de esas tonterías era un éxito como ha sido el éxito de todos los libros que se han publicado por el Fondo Editorial. Era realmente un ambiente que tú no vas a conseguir en ninguna otra parte. Para comenzar, éramos un grupo de jóvenes, y eso da cierta diferencia. Bueno, el que dirigía era un joven, era el más joven de todos, para comenzar por allí, ¿no? Entonces yo creo que todos comenzamos a observar quién estaba motorizando aquel trabajo. Realmente es difícil que uno consiga en alguna otra parte. En mi caso, trabajaré en muchos sitios, ya he ido a varios sitios también después, y no se va a conseguir. No se va a conseguir porque, o sea, la química no se va a lograr así nada más, ¿no? Un grupo que se identifique por la juventud y por lo mismo que impulsaba Carlos, ese proyecto que él mismo quería se hizo de todos nosotros, pues, y eso no se va a conseguir así fácilmente en ninguna otra parte, ¿no? El fondo significó una experiencia, significó una casa, un hogar, un sitio para enriquecernos humanamente hablando, y para compartir una gran cantidad de ideales. Y fue una escuela en formación, o sea, ese grupo de muchachos y otros no tan muchachos que estuvieron ahí, ha salido un grupo muy interesante que, bueno, cada quien ahí creció y ahí se formó y ahora triunfan como profesionales. En varias ocasiones fuimos a la casa de Juan Mené, con Sergio Machado, el hijo de Juan Mené, que trabajaba con nosotros en el Fondo Editorial, e íbamos allá a tomar prácticas de bateo. En casa de Juan Mené hay una malla y una máquina de bateo. Carlos Daniel disfrutaba viendo a sus amigos pasar una tarde tomando prácticas de bateo y disfrutando del béisbol. Él estaba allí como uno más de nosotros, compartiendo como uno más de nosotros, y eso demuestra el espíritu que tenía Carlos Daniel y también la compenetración que había en el grupo. Tuvimos un trato no solamente como de enfermero paciente, sino como amigos, más que todo, porque era la persona que pasaba más tiempo con él, conversábamos mucho acerca de sus proyectos, hacíamos planes para salir a rumbear supuestamente. Bueno, de hecho lo hacíamos con sus compañeros del Fondo Editorial. Casi todos los viernes teníamos una rumba.
decía, mira, vamos a ir a X sitio, pero invéntate algo para que mi mamá y mi papá no vayan con nosotros. Entonces yo le decía que tenía que hacer. Organizaban escapadas con sus diferentes amigos, entre ellos Adolfo Calgueiro. Carlos Daniel quería salir de bonche y hacer las cosas normales que hacen todos los muchachos de esa edad. Entonces dijo, bueno, vamos a salir, quiero ir a un bar de esos a ver mujeres desnudas. Vamos. Y entonces, claro, era difícil porque, en fin, estaba Hilda de por medio. Pero Hilda directamente se dio cuenta que él quería salir y demás, y que no quería que ella estuviera involucrada. Quería hacer, vamos a salir, un programa de hombres. Programa de hombres, las mujeres no tienen nada que hacer aquí. Bueno, la señora Hilda yo creo que siempre tuvo como la seguridad que íbamos para esos sitios. Yo hacía la que me creía el cuento de que iban a un restaurante, o si no, sencillamente yo decía, no, es que váyanse ustedes, yo estoy ocupada. Y que ella prefería quedarse y que nos fuéramos nosotros a tomar una cervecita por ahí. Y entonces nos fuimos a un bar de estos, a un cabaret. Fuimos a uno que se llama Gaticas de Lujo, yo lo recuerdo. Él mismo quería hasta que le cargaran la mano para ponerle a la chica en su liga, en el muslo, ponerle su billetico, ¿no? Él los tenía, los de él en un lado y los míos en otro, ¿no? No, estos se los meto yo. No, ¿por qué? Si yo se los puedo meter en el liguero. Entonces la stripper se acercaba lo más posible a él para que él le colocara el billete. Pasaban las muchachas y pasaban ya dos, una con una Polaroid, y entonces decían, vea, tómese su foto con la mujer que más le gusta. Entonces Carlos dice, ok, yo quiero tomarme una foto, me gusta esa. Entonces llamamos a la muchachita, que me acuerdo, se llamaba Tamara. Hasta eso me acuerdo. Y entonces se van a tomar la foto y le dicen, son $5 topless y $10 desnuda. Y Carlos le dice, no, vamos a tomar la foto desnuda. Agarra a la muchacha, ahí mismo al frente, se saca una cosa, se saca la otra, se pone a la silla, lo abraza y pum, sale la Polaroid y se la dan. El tipo tenía su foto con la mujer en pelota. Y para eso él era pues una de sus grandes posesiones, una de sus cosas más privadas, más excitantes de su vida, y uno de los grandes momentos que yo pude compartir con él, y que de verdad agradezco haber podido tener el chance de haber estado y participado en un evento como ese. Publicó un tercer libro acerca del Caracas. Bueno, el tercer proyecto es, como acaba de decir, de los Leones de Caracas. Es sobre los 40 años de este equipo. Él fue un gran partidario de Caracas y en esto era apasionado. No tengo una simpatía por el equipo, pero si hay oportunidad de escribir sobre otro equipo, bueno, también lo haría. Los 40 años de los Leones del Caracas. Es un libro con una excelente presentación. Y por supuesto el contenido es maravilloso, no puede faltar en la biblioteca de quienes deseen introducirse en la verdadera historia de nuestro béisbol. Los magallaneros especialmente están convidados para comprarlos. Después pasó a escribir sobre otros deportes. Él escribió sobre boxeo. ¿Por qué escoges el boxeo? Entonces él me explica que él escoge el boxeo porque quiere hacer un homenaje a todos aquellos boxeadores que fueron campeones del mundo y que en Venezuela nadie les para, nadie les da importancia. Venezolanos en el ring. En efecto, esta nueva obra es fruto del esfuerzo del talentoso y perseverante Carlos Cárdenas Lares, con el respaldo del no menos inteligente, dinámico y acucioso Giner García. Carlos Cárdenas Lares y Giner García se dedicaron a historiar los momentos estelares de las figuras criollas del ring en Venezuela. Venezolanos en el ring es un libro que hemos hecho del Fondo Editorial Cárdenas Lares para brindarle un homenaje a estos 22 compatriotas que nos han brindado esos grandes triunfos en el exterior, que son los 18 campeones mundiales
y 5 medallistas olímpicos. Primero escribía él, luego pues vamos a escribir todos. En su fondo editorial había gente joven, estudiantes de comunicación social. Una columna deportiva fija, se le escribió más de 200 artículos de prensa. La columna que Carlos Daniel y yo teníamos en el diario El Mundo fue otra de las facetas que Carlos Daniel cultivó. Participar en premios, por ejemplo, para la Asociación de los Criollitos. Eran cosas que incentivaban el deporte en la sociedad, no era solamente los libros. Él se empeñó en vivir una vida intensa, en aprovechar cada uno de los días que la vida le dio. Yo diría que llegó un punto donde se llegó a sentir muy seguro de sí mismo, de quién era, de aceptar su realidad, de hacer su trabajo y lograr sus ambiciones. Se forjaba objetivos, establecía el camino, apartaba los obstáculos y conquistaba el objetivo. Ninguna cerámica brilla tanto y tiene tanto esplendor y adquiere tanta prístina pureza como una cerámica que es probada en el molde de fuego. Y ningún hombre que no haya sido probado por el yunque y justamente a golpe de martillo y además en la fusión del fuego. Ningún hombre adquiere totalmente su definición. El término resiliencia viene de la ingeniería de materiales. En la ingeniería de materiales hay algunos materiales que son sumamente nobles, duros, que son capaces de enfrentar cualquier circunstancia, que bueno, de repente un fuego gigantesco, bueno, no importa, ellos te mantienen nobles y se mantienen rígidos y se mantienen en buenas condiciones. Bueno, ese concepto de esos materiales en la ingeniería de materiales se trasladó a la psicología. Entonces, aquellas personas que son capaces de enfrentar situaciones bien difíciles, las más devastadoras, y sin embargo le encuentran sentido a la vida, son felices y son personas constructivas, que pase lo que pase, puede venir un hecatombe y sin embargo salen adelante, esas personas son personas resilientes. Por eso es que ese concepto se trasladó de la ingeniería de materiales a la psicología. Y probado también en la adversidad, como Carlos Cárdenas Lares, porque parece como si un arcano, como si un sino misterioso e intangible condenara a los grandes hombres, así como se condena a la cerámica y así como se condena al acero toledano, a pasar por el fuego y por el yunque para purificarse y para mostrarse más definido, más valioso y por supuesto eterno. Él tenía pleno conocimiento de lo que iba a venir, pero a su vez él se sentía tranquilo porque él estaba haciendo algo, él estaba viviendo su vida. Los 2 últimos años de su vida, Carlos Daniel los vivió tan a plenitud que pocos nos dimos cuenta que realmente su salud se estaba deteriorando, y pese a que sabíamos que era cuestión de unos meses más, unos meses menos, el hecho de que te digan, mira, Carlos Daniel fue al hospital 3 días después que tú lo viste, es realmente un trago bastante difícil de pasar. En el primer momento que se presentó
la urgencia, por el malestar, yo pensé que él tenía posibilidades de superar esta neumonía. Ya después de 4 o 5 días hospitalizado, sí, ya me di cuenta que sí estaba cerca de la muerte. Y él también se dio cuenta. Él quería luchar, él tenía todavía ilusiones, esperanzas de que pudieran salvarlo. Él habló con los médicos y decía, y no me podrán quedar 2 años más por lo menos, ¿no? O sea, él sí tenía la ilusión de vivir un tiempo más, pero no hubo desesperación en su actitud. Solamente en un momento fue que él me dijo a mí, no quiero desesperarme, que fue cuando yo le dije que bueno, vamos a rezar para que no te desesperes. Y rezamos juntos un Padre Nuestro, justamente para calmarlo a él. Pero antes de eso él, por ejemplo, me acuerdo que su prima María Corina le preguntaba, Carlos, ¿cómo te sientes? Entonces él decía, yo estoy bien, aunque mi cuerpo esté mal. O sea, yo creo que eso es bastante significativo, porque él se sentía bien con su espíritu, bien anímicamente, a la vez que sentía que su cuerpo no le respondía. El último día de su vida estuve 14 horas al lado de él. Y para mí fue grande oírlo decir en los últimos 20 minutos de existencia. Me dijo, Luz Mari, siento que estoy corriendo, lo que él siempre quiso hacer. Esas fueron sus palabras. Yo admiro mucho a su papá porque pienso que ahí se impuso el amor se impuso el coraje y el amor al dolor que él sentía en ese momento. Se estaba dando cuenta que era la partida de Carlos Daniel. Y le dijo, no tengas miedo, hijo. Tú te vas para el cielo. Y allá te van a estar esperando todos los peloteros con los que no pudiste jugar aquí. La verdad que fue una relación muy estrecha, porque además de tener que compartir su problema, la enfermedad y todo, también tuve que compartir con él sus inquietudes, su trabajo, su actividad con la que se dedicó. Yo fui la secretaria de su primer libro, la que le coordinó todas las citas, todos los encuentros con los peloteros, con los periodistas. O sea, yo sabía poco de béisbol y lo terminé de aprender con él, o sea, compartí sus juegos. Una vez vimos 13 juegos de béisbol seguidos. Y nunca tampoco tuve la visión de lo importante que puede ser dentro de la comunidad, dentro de un país, la parte de deporte, porque tiene una serie de connotaciones adicionales que el mismo Carlos Daniel fue el que me las enseñó. Un niño de 15, 16 años me decía, papá, si una de las cosas más importantes es el deporte aleja a la juventud de las drogas, el deporte crea, el deporte es salud, el deporte es cultura, el deporte es pasión, el deporte es unión, hermandad, el deporte es competencia, éxito, fracaso, el deporte es la vida. Una de las cosas que hemos continuado haciendo es la labor del Fondo Editorial Cárdenas Lares con la publicación de libros de deporte. Él tenía proyectos, él se hubiera podido vivir 100 años más y tiene proyectos, porque estaba haciendo 3 libros a la vez. Él tenía en proyecto también hacer la historia del Magallanes. Si esto de ese libro, no te digo que fuese escrito unos 3, 4, yo iba a escribir 2000 libros porque ya tenía la experiencia, ya tenía la facilidad pues, de palabra, de transmitirte, de confiar en ti.
de tú confiar en él. Y por eso el entusiasmo familiar de completar muchos de los proyectos que él tenía, de seguir produciendo libros de deporte, y él tenía el proyecto que hubiera una biblioteca de deporte, una biblioteca de béisbol. Él me planteó en miles de oportunidades de cómo era posible que en Venezuela no hubiera un buen museo de béisbol. Y lograr lo que es el homenaje más grande a los peloteros venezolanos, que es inmortalizarlos en un salón de la fama y lograr plasmar la historia del deporte del béisbol en un museo. Yo creo que eso forma parte de los sueños de Carlos Daniel. Yo creo que ninguno quiso más el béisbol venezolano que Carlos Daniel. La pasión de su vida siempre fue el béisbol. Estará en el corazón de nosotros, por su valentía, por su inteligencia y por su decisión. Carlos Daniel, lamentablemente no pudo jugar pelota, pero era un genio. Para mí pues fue un orgullo tan grande cuando me regaló el primer libro, porque la verdad pues que se esmeró, agarró esto como una profesión, como un deleite. Aquí pues en esta huir de casa, toda la familia Davalillo lo va a recordar. Nosotros los peloteros venezolanos le debemos mucho a él, porque hay muchos peloteros que nunca salió ni siquiera en revista y están en su libro. Daba gusto, pues cada vez que uno hablaba de Carlos Daniel Cárdenas en el estadio universitario, como la gente ahí mismo ponía el rostro de asombro, porque ellos sabían que nosotros conocíamos a dicha persona. Él sentía el deporte como una necesidad propia para vivir. Él pensaba, como dijo en su libro, que la vida se debe vivir para ser feliz. Él entendió, él captó en un 100% el sentido de la vida. La vivió con pasión, la vivió con amor, consideraba que era un milagro la vida, que todas las cosas buenas y malas de la vida, que la vida en sí valía la pena. Carlos Daniel era apasionado. Definitivamente una persona que hizo lo que él hizo tiene que ser una persona apasionada. A mí Carlos Daniel lo que más me enseñó fue a reforzar esas ganas de vivir, que quizás a veces por circunstancias que no sabemos se nos olvida lo importante que es tener esas ganas de vivir. Cuando siento que no puedo con algo, me voy a la imagen de Carlos Daniel y eso me da fuerza para seguir. Era una persona que todo lo que se proponía lo hacía. Carlos Daniel nunca se dejó vencer. Él jugó béisbol y me parece que él terminó con un jonrón.